Bueno, vamos a dar inicio a este taller que el Señor ha dispuesto en nuestras vidas. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos. Amén. Cierra tus ojos. Padre bendito, Padre celestial, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar aquí. Abre nuestro entendimiento para poder, Señor, saber la revelación que es el traer el velo, Señor, que porta, Señor, qué importancia tiene en todo momento. Gracias, Señor, porque has permitido que llegáramos hoy a este lugar. Gracias, Padre. Trae a las demás hermanas que hagan falta, Señor, para ser edificadas, Señor, en este nuevo entendimiento, Señor, del nuevo pacto con respecto al velo, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias por la vida del profeta, de su esposa Jacqueline, de sus hijos. Hoy declaramos sobreabundancia sobre sus vidas. Hoy hablamos palabra de sabiduría sobre ellos para que sigan edificando el reino, tu reino, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sigue cerrando tus ojos, hermana. Amén, aleluya. Bendiciones, hermanitas. Les voy a dar lo que es la presentación, lo que es el currículum del profeta Neptalí Gil. Él es ministro titular de Comunidad Cristiana Dulán y ministro adjunto de Comunidad Cristiana Jesús es el Señor en la Ciudad de México. Es cofundador de Comunidad Cristiana Jesús es el Señor en el año de 1999 y cofundador de la Red Apostólica de Ministerio Internacional Restauración y Reino en el año 2012. Es egresado del Seminario Cristiano Dios es mi Pastor en 2006 y del Instituto Bíblico Evangélico Mexicano en 2012. Ambos seminarios e institutos son de corte teológico bautista, los cuales le dan el grado ministerial de licenciado en Teología Sistemática. Ha sido misionero en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, de la Sierra Norte del estado de Puebla y en Toluca, Estado de México. A la vez ha sido maestro de materias teológicas en el Instituto Teológico de Amistad Ministerial, Asociación Religiosa, y actualmente forma parte del equipo docente del Instituto Teológico Nuevo Pacto en la Ciudad de México. Las materias teológicas mejor impartidas han sido exégesis, homilética y hermenéutica, dándole un amplio conocimiento y adiestramiento en los contextos políticos, culturales y religiosos de las Sagradas Escrituras. Ha sido conferencista en congresos y seminarios de la Iglesia a nivel local, nacional y extranjeros. Tiene 20 años en el ministerio ininterrumpidos, dentro de los cuales ha anunciado el Evangelio dentro y fuera del país. Todo lo anterior acredita al expositor para impartir la presente conferencia magistral con la confianza de ser enseñados correctamente en este tema controversial. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Tomen sus lugares. Qué bueno poder estar en esta tarde reunidos y reunidas. Decidí comenzar con esta presentación que espero que usted haya podido escuchar. Y la razón de esto no es para que usted pueda considerar que casi soy un semidios. Esa no es la intención, porque ni siquiera lo soy. Pero la intención fue que usted tenga la suficiente confianza que lo que usted va a escuchar no es algo que yo me saqué de la manga, o que no es algo que yo esté inventando, o que me falta el suficiente estudio para poderle impartir un tema como el que usted va a escuchar el día de hoy. Yo quise comenzar y agradezco a la hermana Maribel que lo haya podido hacer con estos generales, para que usted pueda tener la confianza que lo que usted va a escuchar de verdad es la palabra de Dios. Amén. Y usted puede estar segura que yo no le estoy controlando, ni manipulando, ni enseñando algo que teológicamente está incorrecto. Así que vamos a comenzar esta conferencia. Quiero decirle así muy en breve cómo vamos a estar llevando a cabo este día.
vamos a tener en este momento el primer tiempo de conferencia. Posteriormente vamos a tener un tiempo de descanso de unos 5 o 10 minutitos. Después entraremos a una alabanza. Posteriormente tendremos un segundo tiempo de conferencias. Y después del segundo tiempo de conferencias, yo quiero que usted vaya preparando, por favor, alguna duda, alguna pregunta, algo que usted quiera que se le aclare en cuanto al tema. Amén, diga lo que tiene a su lado, tiene que ser en cuanto al tema. Amén. Pues si usted me pregunta de otro tema que no sea el tema, pues entonces con la pena voy a tener que decirle que no es parte del tema. Entonces, conforme usted vaya escuchando, vaya haciendo por favor allí sus preguntas, y posteriormente, ya casi al final, vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas. Ya sea que usted no pregunte porque entendió todo, o no pregunta por pena o por vergüenza, o porque no me entendió absolutamente nada. Entonces, esa es la dinámica que vamos a estar llevando a cabo. Yo creo que algunas hermanas también estarán por añadirse conforme va pasando el tiempo. Pero vamos a comenzar este primer tiempo de conferencia. Y a forma de introducción, esta es una introducción. El uso del velo, un tema controversial. ¿Para quién es controversial? ¿Para quién sí y para quién no? Escuche esto que escribí para usted, por favor. Un tema controversial. ¿Para quién? Escuche. No para la iglesia de hace unos 20 o 30 años que tenían características de mayor estudio y mayor apego a los contextos de las escrituras. Hablar este tema del velo hace 20, 30 años era lo más normal, ¿sí? Y era lo más común, en especial en las congregaciones pentecostales, pero no cualquier tipo de iglesia pentecostés, sino de una iglesia pentecostés que estudiaba a conciencia, ¿sí? Para ellos no era controversia. Para ellos la Biblia lo decía, la Biblia lo enseñaba, y entonces las hermanas de la congregación procedían a cubrir su cabeza. Ahora, el tema del velo, sin embargo, es controversial hoy en día para la iglesia actual, que más que estar en restauración, está en modernización. ¿Para quién? ¿Para qué tipo de personas este asunto del velo les provoca un montón de choques mentales? Para la iglesia actual. La iglesia actual que tenemos, ¿sí?, no está en proceso de restauración, sino de modernización, ¿sí? Ahora, hay una grande diferencia entre la iglesia en restauración y la iglesia en modernización. La iglesia en restauración pretende regresar al punto donde inició la iglesia. La iglesia en modernización pretende agradar a la gente de hoy, dándoles confort a través de una palabra hueca, emocional y vacía, y sobre todo carente de teología. Por eso es que ya no se habla hoy del tema del uso del velo, porque el tema del velo para la iglesia actual, que está en modernización, no en restauración. Una cosa es restauración, otra cosa es modernización. Tristemente la iglesia de hoy se está modernizando, no se está restaurando, se está modernizando. Pero gracias a Dios que Ministerio Internacional Restauración y Reino y Comunidad Cristiana Dulam estamos avanzando hacia la restauración, no hacia la modernización, sino a la restauración de todas las cosas. Amén. Entonces, la iglesia de hoy que no está en restauración, sino en modernización, cuando se toca el punto del velo, no, es que eso es anticuado. No, es que eso ya no se usa, ¿no? Eso ya no se usa, eso tiene que ver con la iglesia católica, fíjese, relaciona, no hay mucha gente que relaciona el uso del velo con el asunto de la iglesia católica. Muchas de nuestras abuelas, bisabuelas o tatarabuelas, si usted se acuerda, ¿sí?,
no entraban a la iglesia si no era con la cabeza tapada, ¿sí? Y en especial siempre el color a utilizarse era el negro, algo bien tétrico que hasta miedo daba entrar a una iglesia católica, ¿no? De hecho, si usted observa hoy alguna película que todavía está en blanco y negro, cuando salen escenas de iglesia, salen las mujeres cubiertas de la cabeza. Entonces, para la iglesia moderna, no restaurada, para la iglesia moderna de hoy, tristemente que está en ese modernismo, relacionan el asunto del velo con la tradición católica. Pero vamos a ver y vamos a estudiar en esta tarde que no tiene nada que ver. Una de estas cosas que se han rechazado son el uso del velo en la mujer, considerándose en primera instancia como algo religioso y anticuado. Hoy veremos que realmente el uso del velo es una doble honra y por supuesto una señal de autoridad. Para las iglesias de Ministerio Internacional Restauración y Reino, el asunto del velo no es controversial, sino que es un tema importante, puesto que el tema bien entendido, escuche, el tema bien entendido establece el gobierno de Dios en la tierra, como en unos momentos lo vamos a estar observando. Después de esta introducción, yo quiero llevarle al pasaje controversial. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a comenzar a estudiar. Hoy no es una tarde para venirse a echar cafecito con la amiga. Amén. Sí, o las galletitas, alguien sabe, y las galletitas y el cafecito. No. Hoy vamos a estudiar. Hoy a la iglesia de Cristo le hace falta estudiar. Por eso es que prejuiciamos de lo que no conocemos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a dejar de tener prejuicios en cuanto a este ornamento del cual vamos a hablar en un momento, quitando toda telaraña de ignorancia que puede haber en nuestras vidas. Amén. El texto controversial, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a dar lectura del versículo número 3, del verso 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Amén. Dice la palabra: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí ese es el coco para muchas en esta tarde. Es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Enójese con Pablo, no conmigo. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma
¿No se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y aquí viene el punto controversial. Porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El primer punto que quiero tocar con usted en esta tarde, amada hermana, es el uso del velo. ¿Qué cultura es? ¿Qué cultura es? ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué queremos darle respuesta consciente a esta pregunta? Y le queremos dar respuesta a esta pregunta porque hay muchos que han dicho que el velo es cultura hebrea. ¿Sí? Y bueno, y si es cultura hebrea, pues yo no soy judía. ¿Ah? Entonces, si es cultura hebrea y yo no soy judía, pues ¿para qué lo uso? ¿Sí? Hay otros que dicen, bueno, entonces, si no es cultura hebrea, pues ha de ser cultura griega. Pero vamos a mirar cómo la misma escritura, cómo el mismo pasaje revela o arroja información a qué tipo de cultura nos estamos refiriendo. Queremos decir primeramente, como respuesta a que el uso del velo, ¿qué cultura es? Queremos decir que no es cultura hebrea. No es cultura hebrea. O sea, Pablo no nos está judaizando. Pablo no nos está enseñando cultura hebrea. Pablo nos está enseñando otro tipo de cultura. ¿Sí? ¿Y por qué no es cultura hebrea cubrirse la cabeza? Usted puede mirar quizá algunos documentales de la cultura hebrea y usted va a ver que la mujer se cubre la cabeza. Y usted puede decir, bueno, entonces eso no es cultura hebrea. No es. ¿Por qué? Porque la mujer en Israel lleva cubierta, en especial las mujeres ortodoxas. Porque puede que usted conozca a una judía aquí en México y no se cubra la cabeza. Pero refiriéndonos a las mujeres ortodoxas, las mujeres judías ortodoxas. ¿Quiénes son las mujeres judías ortodoxas? Las mujeres judías ortodoxas son aquellas religiosas. Y no me entienda que cuando menciono religiosa me refiero de 70 años para arriba. ¿Sí? Puede haber una jovencita de 15, 18 años, 20 años ortodoxa, o sea, religiosa, que guarda los mandamientos, que hace Shabbat, que hace Pesaj, que hace Sukkot y todas las fiestas. Las mujeres en Israel, hermano, usan el velo, hablando de las mujeres ortodoxas, usan el velo todo el tiempo, durante todo el día. Y lo que Pablo está enseñando no es cultura hebrea. ¿Por qué? Porque si usted puede mirar de nuevo el texto, usted va a entender o usted va a leer que el apóstol Pablo da una indicación. Y la indicación del apóstol Pablo fue que la mujer solo cuando ore o profetice se cubra la cabeza. Solo cuando se ore o se profetice. O sea, cuando ya se está fuera de estas actividades de la oración y de el profetizar, la mujer puede andar descubierta. Por lo tanto, se da cuenta que Pablo no está estableciendo cultura hebrea. Porque si Pablo estuviera estableciendo cultura hebrea para las mujeres de la iglesia, amén, hubiera mandado que la mujer viviera cubierta de su cabeza todo el tiempo. ¿Sí? Cuando se levanta por la mañana, cuando va al supermercado, cuando va a dejar los niños a la escuela, cuando los recoge, cuando hace la comida. Pablo hubiera dicho que la mujer debería de usar el velo siempre. Si Pablo hubiese dicho eso, entonces Pablo sí está estableciendo cultura hebrea, cultura judía.
Pero como podemos ver, Pablo no está estableciendo una cultura judía, está estableciendo otra cultura, pero no es la cultura judía o no es la cultura hebrea, por cuanto dice que la mujer solo cuando ore o profetice se cubra la cabeza. Entonces vea cómo el mismo pasaje, ¿verdad?, arroja información en cuanto a que no es cultura hebrea. Y más ahora que usted y yo estamos en el nuevo pacto. ¿Cuántos glorificamos a Dios por este nuevo pacto? Amén. Usted y yo estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, o bajo esta luz, esta revelación del nuevo pacto, si Pablo estuviera enseñando cultura hebrea, definitivamente rechazaríamos el asunto del velo. Pero Pablo está estableciendo, vuelvo a repetir, otro tipo de cultura. Entonces, no es cultura hebrea, número uno. Número dos, no es tampoco cultura griega. ¿Sí? ¿Qué era Corinto? Corinto era una colonia helenista, o sea, era una cultura griega. Corinto no pertenecía a la tierra de Israel. Corinto era una colonia griega, tenían la cultura griega. Y fíjese cómo es a las mujeres griegas, a las mujeres de la iglesia en Corinto, es a las que el apóstol Pablo les escribe y les manda que se cubran la cabeza cuando oren o profeticen. ¿Por qué Pablo hizo esto? Bueno, porque como mujeres griegas no tenían la costumbre de cubrirse la cabeza. Por eso es que Pablo, al mirar que ellas como mujeres de la iglesia de Corinto, y Corinto era una colonia griega, no pretendían cubrir su cabeza. Por eso es que él les escribe y les dice que la mujer, cuando ore o profetice, se cubra la cabeza. ¿Por qué? Porque las mujeres de Corinto no tenían la costumbre, no tenían la cultura. Por lo tanto, lo que Pablo está estableciendo tampoco es cultura griega, porque las mujeres griegas no tenían la costumbre de cubrirse la cabeza. Entonces, no es ni cultura hebrea ni cultura griega. Pero entonces, ¿qué cultura es esto? ¿De qué cultura proviene esto? Primero, para descubrir de qué cultura estamos hablando o qué cultura Pablo pretende establecer en la iglesia, debemos de entender, ¿sí?, que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Si usted me acompaña, por favor, a 1 de Corintios capítulo 3, verso 10. ¿Sí? 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. 1 de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está hablando de sí mismo y Pablo está diciendo que él es el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué es un perito arquitecto? El perito arquitecto es aquel que tiene unos planos en la mano y está observando si la profundidad de los cimientos es la correcta profundidad. ¿Sí? Revisa la estructura. Si según el plano dice que los pilares deberían de ser de tanto por tanto, y el perito entra, revisa los planos, hace las mediciones y dice: estos pilares no tienen la medida que el plano dice, entonces hay que derribar y hay que levantar lo correcto. El apóstol Pablo está diciendo que él es el perito arquitecto de la iglesia. En todas sus cartas, escuche esto, en todas sus cartas Pablo expone verdades e instrucciones. Hello. En todas las cartas, Éfeso, Corinto, Gálatas, Filipenses, en todas las cartas el apóstol Pablo pone o establece verdades e instrucciones, ¿sí?
Ahora, ¿de dónde aprendió Pablo estas verdades y estas instrucciones que él puso en los planos para que la iglesia, según esos planos, tenga que ser edificada y tenga que ser levantada? ¿De dónde Pablo aprendió esas verdades? ¿A quién se las aprendió? ¿De quién recibió Pablo esas instrucciones? Veamos por favor lo que dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dele un codazo a la que tiene a su lado y dígale: no te duermas, no es tiempo de dormirse, es tiempo de estudiar. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12. Dice la escritura: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este evangelio contiene verdades y contiene instrucciones. Diga conmigo: verdades. Díganlo fuerte, hermano: verdades. Como cuando le grita al esposo. Diga conmigo: verdades. ¿Y qué? E instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. El evangelio de Pablo incluye verdades e instrucciones. Y dice claramente el verso 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, o sea, estas verdades y estas instrucciones, ¿sí? Este evangelio que es anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Miren lo que dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, que estas verdades que conformaron el evangelio de Pablo y estas instrucciones que conformaron el evangelio de Pablo fueron dadas no por hombre. O sea, Pedro no le dijo: ven, te voy a enseñar lo que yo aprendí de Jesús. Juan no le dijo: ven, Pablo, te voy a enseñar lo que nosotros aprendimos de Jesús. Mucho menos Santiago vino y le dijo: a ver, Pablo, ven y te voy a enseñar lo que aprendimos de Jesús. Pablo está diciendo que el evangelio, las verdades y las instrucciones que él expone en todas sus cartas, contando Primera de Corintios 11, hey, hello, no le fue dado por hombre alguno, sino le fue dado ¿por quién? Por Jesucristo. Este evangelio de Pablo, que conlleva verdades e instrucciones, son los planos del perito arquitecto. Hey, hello. Y la iglesia debe de estar fundamentada sobre lo contenido en los planos del perito arquitecto, porque al final de cuentas lo que está metido, escucha, hermana, lo que está metido en esos planos solo es las verdades y las instrucciones de Jesucristo. Le vuelvo a recordar, incluyendo Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 12 en adelante. Amén. Ahora, hay otros textos más. Mira por favor lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Gálatas capítulo 2, verso 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, ahí se está refiriendo a todos los discípulos, a todos los apóstoles, en especial de 3. Recuerde que Jesús siempre se jalaba a 3. Eran 12, pero de esos 12 solamente Jesús jalaba a 3. ¿Quiénes eran? Santiago, Pedro y Juan. De entre los 12, ponga atención acá, no siga leyendo. De entre los 12, Jesús establece a 3 como apóstoles de reputación. Pero miren lo que dice Pablo de ellos, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Ah, caray, ese Pablito, tremendo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, lo que está diciendo Pablo es: no crean que lo que yo les enseño lo aprendí de Pedro, lo aprendí de Santiago o lo aprendí de Juan. Ellos nada me enseñaron, nada nuevo me añadieron, ¿sí? Ninguna verdad me dijeron, ninguna instrucción me dieron. ¿Me está entendiendo? Nada me enseñaron los de reputación. ¿Cuándo sucedió esto? Mire por favor lo que dice Gálatas capítulo 1, regresemos para allá. Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18. Vamos a leer ahora esa parte. Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Atención, hermanita, por favor, ponga acá toda su atención. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo: cuando yo me convertí, cuando se me apareció el Señor, no fui de inmediato a Jerusalén. ¿Para qué creen lo que me pasó? ¿Y qué me enseñan en cuanto a esto? ¿O qué me dicen en cuanto a esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, una vez que Pablo se convierte, luego él no va y se entrevista con Juan, él no va y se entrevista con Santiago, él no va y se entrevista con Pedro. Él se convierte y se va para Damasco. Y dijimos que todas las instrucciones y todas las verdades que el apóstol Pablo tiene como evangelio, y que ese evangelio son los planos del perito arquitecto para la construcción de la iglesia. O sea, que la iglesia tiene que estar fundamentada en Jesucristo, sí, pero Jesucristo, amado hermano, son verdades y son instrucciones, cosas que él no recibió o no aprendió de los que tenían reputación, sino que lo más seguro es que en ese retiro para Arabia, en esa huida para Arabia, en esa salida que Pablo tuvo para Arabia, es allá en Arabia en donde el Cristo resucitado se le manifiesta de nuevo, pero ya no para deslumbrarlo como cuando iba a Damasco. Atención, sino que el Cristo resucitado viene de nuevo a Pablo y le dice: ahora sí, Pablito, toma pluma, toma papel y siéntate aquí, porque te voy a dar verdades y te voy a dar instrucciones para la iglesia. Entonces lo que aparece, escuche, lo que aparece en 1 de Corintios 11, ni siquiera nada más es para los corintios. ¿Por qué? Porque si dijimos que Jesucristo le da verdades e instrucciones, Jesucristo le dio verdades e instrucciones a Pablo para toda la iglesia. Estuvieran en Corinto, estuvieran en Éfeso, estuvieran en Galacia, estuvieran en Filipos, estuvieran donde estuvieran. Es más, le tengo una noticia: así estuvieran en México. Las instrucciones que Jesucristo le da a Pablo son para la iglesia en general. ¿Por qué Pablo les puso el asunto del velo a los corintios? Bueno, porque ameritaba en ese momento, en ese problema,
que las mujeres estaban teniendo en la iglesia de Corinto ameritaba en ese momento que Pablo soltara la revelación, que Pablo soltara y diera a conocer la instrucción. Hay mucha gente que dice, bueno, es que solamente es para los corintios. Yo soy bien mexicano, me gusta la salsa bien picosa, me gustan los frijoles, traigo el nopal pegado aquí arriba, yo soy mexicano. No, yo no soy de Corinto. Bueno, hermano, pues yo no sé cómo le vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo, porque no puede ser posible que las verdades, escuche, e instrucciones que decimos que fueron para algunos, también no las queramos enchalecar nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque ¿sabe en qué carta el apóstol Pablo revela que Cristo viene pronto? Le tengo una noticia, no fue a la iglesia en México, fue a la iglesia de Tesalónica. Entonces, porque esa revelación, esa instrucción de cómo vendría el Señor, se le fue dada a los tesalonicenses, ¿a poco solamente los tesalonicenses entonces se van en el arrebato? Si es así, usted como mexicano y yo como mexicano, pues ya nos amolamos, hermano. Fíjese cómo si queremos tomar pues lo que nos agrada. Hermanita, queremos tocar o queremos tomar de las verdades e instrucciones que el Señor le dio a Pablo como perito arquitecto. Amén. De la iglesia en general. Porque Pablo no era perito arquitecto solo de Corinto o solo de Éfeso. Es más, hasta el apóstol Pablo tomó ya al final de sus días, el apóstol Pablo toma las verdades e instrucciones de Pablo y las establece en las iglesias que él funda. Por eso es que en una de las cartas del apóstol Pedro dice que hay muchas cosas que nuestro hermano Pablo dice. Hay cosas que el hermano Pablo ha escrito que solo los incautos van a torcer, pero que son buenas. Eso significa que Pedro toma los planos del perito arquitecto y podemos llegar a pensar, ya no le alcanzó la vida seguro, pero podemos llegar a pensar que el apóstol Pedro, intentó en algún momento que todas las iglesias que él había fundado retomaran el camino de la gracia, retomaran el camino de la verdad, retomaran el camino de las verdades cumplidas en Cristo Jesús, aleluya, pero también las instrucciones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si la verdad del arrebato y de la venida de Cristo solamente fue para los tesalonicenses y no para los mexicanos? Pues estamos en un grave problema usted y yo. Por lo tanto, lo que dice Primera de Corintios 11, no podemos decir, es que eso solamente fue para las corintias. Es que eso solamente fue para la iglesia de Corinto. No. ¿Por qué? Porque por eso es que yo le aclaré una cosa, yo le dije, todo lo que aparece en las cartas de Pablo, todo, son los planos. Aleluya. Una carta nos va a hablar de cómo tienen que ser los cuartos de una casa. Otra carta nos va a hablar de cómo tienen que ser cómo tiene que ser la cocina. Amén. Otra carta nos va a hablar de cómo tiene que ser el centro de lavado de la casa. Otra carta nos va a hablar de cómo tienen que ser los cimientos. Se está dando cuenta que no podemos solamente tomar una carta, sino que tenemos que tomar todas, escuche, para que la iglesia de Cristo pueda ser edificada como una casa espiritual en todos los aspectos de su vida y crecimiento. Eso incluye Primera de Corintios 11. Apláudale más fuerte si usted está siendo edificada, hermana. Anímeme, por favor. Casi soy bendito entre las mujeres, así que gloria al Señor. Amén. Entonces, por lo menos, si vamos o regresamos a Primera de Corintios 11, 23, por favor. Primera de Corintios 11, 23. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 11, 23. Mire lo que dice, por favor. ¿Lo tiene?
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese bien lo que dice, porque yo también recibí. O yo recibí ¿de quién? De Pedro, de Juan, de Santiago. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mire, usted puede consultar, atención acá, usted puede consultar cualquier comentario bíblico, usted puede consultar a cualquier teólogo y le va a decir lo siguiente que yo le voy a decir ahora. El capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 son un apartado de entre todas las verdades que el apóstol Pablo le enseña a los corintios. Capítulo 11, 12, 13 y 14 forman un apartado de instrucciones. Y acabamos de leer el 23. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor. Aquí va a comenzar a hablar de la mesa del Señor. Pero también entonces lo que aparece en esta serie de instrucciones, en el capítulo 11, también es del Señor. También son instrucciones del Señor. El apóstol Pablo es muy claro, no sé si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo en algunas ocasiones, en repetidas ocasiones, enseña algo como esto. Él dice en algunos momentos, esto no se los pongo como mandamiento, sino que es lo que yo creo. Entonces Pablo solamente allí está dando una opinión. Él como hombre. Pero cuando dice, les mando, les ordeno, les enseño, hermano, ¿de quién procede esa autoridad? Del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, desde mi punto de vista, que el hombre no se case, si es posible. Si lo ha leído, no lo ha leído. Si no ha leído la Biblia, hermano, mire, ahorita usted se me está durmiendo si no ha leído Biblia y me va a comenzar a decir que soy un hereje. Pero en repetidas ocasiones Pablo dice, y esto se los digo como hombre, no es mandato del Señor. Entonces el apóstol Pablo claramente en repetidas ocasiones menciona consejos y conceptos que él tiene, pero en otras ocasiones dice, esto yo lo recibí del Señor y se los digo como palabra del Señor. Y en otras ocasiones dice, esto es lo que yo creo. En este apartado del 11, 12, 13 y 14 forman una serie de instrucciones y de enseñanzas dadas por el Señor para la iglesia, no solo de Corinto. Por lo tanto, si el uso del velo aparece dentro de esta serie de instrucciones dadas por el Señor, lo que Pablo está haciendo no es establecer cultura hebrea, no es establecer cultura griega. Pablo lo que está haciendo es establecer una cultura divina. Gracias a Dios por el aplauso. Es la cultura divina para la iglesia, amadas hermanas. Por lo tanto, no es que Pablo fuera machista. Hey, hello. No, es que ese texto se me hace muy machista. Es que a las mujeres nos quieren rebajar y nos quieren pisotear. Como que Pablo está enseñando que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Yo no acepto eso, dicen muchos. Eso, ahí a Pablo se le ha de haber botado la canica. Ahí a Pablo le salió a flote el machismo que tenía. No, hermano, discúlpeme. Hermana, por favor, dispénseme. Pero como hemos mirado, no es que Pablo esté estableciendo una cultura machista en la iglesia. Y es que muchos consideran eso. Es que si aquí usan velo, es una iglesia machista. No. El pastor es machista. No. Pablo fue machista. No. Él solamente está estableciendo una instrucción para la iglesia.
como perito arquitecto, no solo para Corinto, sino para toda la iglesia de Cristo. Ahora, usted podría decir, bueno, pues entonces nuestro Dios es machista. No, porque cuando Cristo viene a traer su gracia, bajo la gracia, ¿sabe qué sucede? El apóstol Pablo dice, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay hebreo, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, bajo la gracia. Por lo tanto, no tenemos un Dios machista. Y Pablo no está estableciendo machismo en la iglesia. Pablo solamente está, hermano, estableciendo una instrucción para la iglesia dada por el Señor. Entonces, el uso del velo, diga conmigo, el uso del velo es cultura divina para la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces el uso del velo no es entonces una instrucción de Pablo, sino del Señor para la iglesia. La iglesia no es Corintia, la iglesia no es Efesia, la iglesia no es Gálata, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Estas son instrucciones para la iglesia. Quítese esa idea de que esta es una instrucción para las mujeres corintias. Es una instrucción para la iglesia. Y vuelvo a repetir, la iglesia no es Corintia, la iglesia no es Gálata, la iglesia no es Efesia, la iglesia no es Filipense. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí. Amén. Aquí y en China es el cuerpo de Cristo. En China y en India es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, quitémonos de la mente que solamente esa es una instrucción para la iglesia de Corinto. No, es para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Para concluir este primer tiempo de enseñanza, quiero hablarle de un segundo punto, ya que le he hablado acerca del uso del velo, qué cultura es. Y espero que usted haya entendido que es una cultura divina establecida en la iglesia y que no tiene nada que ver con cultura hebrea o cultura griega, sino la cultura del cielo en la tierra. Después de haber aclarado todo esto, quiero llevarle a un segundo punto, y ese segundo punto es el sistema de la gracia y el gobierno. ¿Sí? Aquí esto le va a ayudar mucho. ¿Sí? Y quiero enseñarle que Dios sostiene su creación a través de dos sistemas. ¿Sí? En el universo Dios ha establecido dos sistemas para que todo funcione. El primer sistema es el sistema de la gracia y el segundo sistema es el sistema del gobierno o del orden, gobierno u orden. Amén. Ahora, escuche bien, hablando del sistema de la gracia, escuche. En el sistema de la gracia, el hombre y la mujer son uno e iguales. En la gracia, por la gracia, las mujeres deben de decir bendita gracia, amén. ¿Sí? Porque solo por la gracia que nos es dada por Jesucristo, ahí no hay hombre, no hay mujer. Ahí son los dos iguales delante de Dios. Los hombres deberíamos de dar gracias a Dios por su gracia. Porque ahora ya no se vale de que es que Él tiene la culpa. Los dos, mija. Porque por medio de Moisés se dio la ley. Pero por Jesucristo, que tú como mujer aceptaste como Señor y Salvador, te metió en la gracia. Ya no les gustó a muchas. No, es que este tiene la culpa. Es que cuando lleguemos delante de Dios, a los dos los va a llamar. Porque Él estableció el sistema de la gracia. ¿Sí? Entonces, en la gracia el hombre y la mujer son uno y son iguales.
En la gracia, escuche, no hay mujer ni hombre, sino hermana y hermano. ¿Ah? Como partícipes de una sola sangre y un solo ADN. ¿Sí? O sea, en la gracia hay familiaridad. En la gracia, escuche, mire, en la gracia, mi esposa no es mi esposa. ¿Ah? En la gracia, mi esposa es mi hermana. O sea que yo estoy casado con una hermana de la iglesia. Cuando usted le diga, no, usted sabe que el pastor de Eduardo Molina está casado con una hermana de la iglesia. Sí, es su esposa. Amén. Y esto es un recordatorio para las hermanas. Si usted encontró pareja en la iglesia, antes de ser su esposo, a quien mangonear y a quien controlar y a quien pisotear, acuérdese que es su hermano. Y al revés también. Si en la iglesia el hombre encontró esposa, antes de haber encontrado esposa, encontró una hermana. O sea, que muchas de ustedes están casadas con un hermano de la iglesia, y hay muchos hermanos que están casados con hermanas de la iglesia. Hello. Eso sucede bajo, ¿qué dijimos? Bajo la gracia. Entonces, en la gracia no hay mujer ni hombre, sino hermana y hermano, como copartícipes de una sola sangre y un solo ADN. Escuche esto. En la gracia, Saúl era rey, pero David también ya había sido ungido como rey. ¿Sí? O sea, en la gracia, Saúl era rey, pero David también era rey. O sea, que bajo la gracia, en los tiempos de Saúl, había dos reyes en Israel: Saúl y David. En la gracia, escuche, en la gracia, el Padre y el Hijo son uno solo. Escuche por favor, Padre e Hijo son uno solo. ¿En dónde? En la gracia. Entonces, ese es el sistema de la gracia. Pero hablando del sistema de gobierno o de orden, en el gobierno de Dios o en el orden de Dios, atención aquí, en el gobierno de Dios o en el orden de Dios, el hombre y la mujer no son iguales. Por orden de creación, es primero el hombre y después la mujer. Y no me vaya a salir usted con ese chiste feminista. Sí, es que Dios hizo primero al hombre porque echando a perder se aprende, dicen. Bueno, como haya sido, sea por solamente que nosotros fuimos el ratón de laboratorio para mejorar algo que vendría después, de todos modos, aún así, le ganamos. Fuimos primero que usted. No se ría porque es la verdad. En el orden y en el gobierno en el gobierno de Dios, el hombre y la mujer. Fíjese, ya no estoy ocupando la palabra hermana, hermano. Hombre, mujer. En el orden de Dios, en el gobierno de Dios, el hombre y la mujer no son iguales. Es más, ni sexualmente hablando. Hello. En el gobierno, el hombre y la mujer no son iguales. Por orden de creación es primero el hombre y después la mujer, como usted quiera verle. En el gobierno y en el orden, escuche, no hay hermano ni hermana, sino hombre y mujer. Ahora, en el gobierno o en el orden de Dios, escuche, Saúl era el rey y David tenía que esperar que fuera removido. En el gobierno, en el orden de Dios, en la gracia, Saúl y David, los dos ya eran reyes. Pero en el gobierno y en el orden de Dios, Saúl era el rey y David tenía que esperar a que Saúl se muriera o se fuera o fuera destituido para entonces David subir a ser rey. Entonces, como podemos darnos cuenta en esto, la gracia no anula el gobierno de Dios y el gobierno de Dios no anula la gracia. De hecho, si estas dos cosas faltan si una de estas dos cosas falta en la casa, hermanos,
la casa es un reverendo desorden. Si estos dos sistemas faltan en la congregación va a ser un reverendo desorden como usted no tiene una idea. Solamente imagínense por favor los padres que desde que nació el chamaco, pura gracia y gracia y gracia y gracia. Ay, no lo regañes. Ay, no le pegues. Ay, pobrecito. Ay, dale la paletita. Ay, me toca el corazón. Ay, me derrite. Ay, mi niño. Ay, mi niña. Tú estás haciendo un niño y una niña, escucha, desgraciada. ¿Ah? Porque el niño te va a crecer, mire, chueco, 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 chueco. Porque todo fue gracia, 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 apapacho y becho, apapacho y becho. Ay, es que déjalo, es un niño. Va a tener 30 años y va a ser el primer delincuente de la colonia. Ahí, si en una familia hay mucha gracia, pero no entra el orden. Mire, en la gracia, mi hijo y yo somos amigos. En la gracia. Pero en el orden, yo soy su papá. ¿Ah? En la gracia, puede llegar y puede decirme, ¿cómo estás, papá? Y chocarme la mano así. ¡Pah! Y yo también. ¿Ah? Pero en el orden, momento, chamaco. ¿Ah? Acá usted no va a hacer lo que usted quiera. Acá usted no va a estar faltando al respeto. Acá usted no, a ver, aquí se calma porque se calma. ¿No quieras mi cuate? Sí, en la gracia. Pero en el orden de Dios yo soy tu papá y soy tu autoridad. ¿Sí? Pero también hay al revés. Cuando en una familia nada más puro orden, ¡pa! El cinturonazo, ¡pa! El reglazo, ¡pa! La patada, la jalada de greñas, la super chancla. ¿Cuántos se acuerdan de la super chancla? Cuando en una casa puro golpe y puro regaño y puro jalón de orejas y puro jalón de cabellos y hermano, pero no hay gracia, también estás haciendo a un niño o una niña desgraciada o desgraciado. Luego crecen, te odian. Crecen, no pueden tener una paternidad con sus hijos como se debería. ¿Ah? Porque van a reproducir lo que ellos recibieron. Golpe, chanclazo, jalón de cabellos. ¿Ah? Ahí tiene que entrar la gracia también. ¿Sabe? Este mundo está sostenido por el sistema de la gracia y por el sistema del gobierno. Toda familia en el orden de Dios o como Dios quiere tiene que tener gobierno de Dios y gracia de Dios. La iglesia, hermano. Mire, en la gracia yo no soy su pastor. En la gracia yo soy su hermano. ¿Ah? En la gracia. ¿Sí? En la gracia nos llevamos de piquete de ombligo si usted quiere. ¿Ah? Pero en el gobierno yo soy la autoridad puesta por Dios en esta casa. Todos los ministerios deberían de entender esto. Porque luego los ministerios hacen tanto uso de la gracia. Por ejemplo, formar un grupo de lo que usted quiera dentro de la iglesia. Hay tanta gracia con ellos y qué bueno. Piquete de ombligo, jajaja, jijiji, ¿cómo te va? La palmada en el hombro, pero no así, sino el tranca. ¡Ey, hermano, ¿cómo estás? El hermano ojitos, el hermano prietito, el hermano el gordito. Sí, eso es en la gracia. Pero en el grupo donde hay tanta gracia, de repente va a subir el hermano gordito. Amén. Y si la autoridad al hermano gordito lo ordena diácono de la iglesia o lo ordena anciano de la iglesia, en la gracia sigue siendo el gordito. En el orden es el anciano fulano de tal, es el diácono fulano de tal. Y entonces ahí, no sé si usted me está viendo, me voy a bajar para que usted me vea.
En el gobierno, en el orden de Dios, el hermano gordito deja de ser el gordito para ser el anciano, para ser el diácono, para ser el pastor. Pero es que es el gordito. Shh. Ay, mire el hermano Ojitos. Shh. Está en su función de gobierno. Por lo tanto es el anciano, es el diácono, es el pastor, es el profeta, es el apóstol, es el evangelista, es el maestro, es el maestro de niños o la maestra de niñas, de niñas o de ambos, en el orden. Se fija, cuando no hay orden y gracia dentro de lo que queramos ver, hay un completo desorden. El uso del velo, ¿sabe a qué orden pertenece? El uso del velo no pertenece a la gracia. Usted por gracia no se ponga el velo. Amén. Porque en la gracia no hay hombre, no hay mujer. Pero le tengo una noticia. Le tengo una noticia. El velo pertenece al ambiente o a la atmósfera del gobierno o del orden de Dios. ¿Cómo? Sí. Regresemos a 1 Corintios 11. Ya vamos a terminar este primer lapso de enseñanza. 1 Corintios 11 del 12 en adelante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Ahí retomando un poquito el punto 1, ¿se acuerda? Las instrucciones tal como las entregué. Verso 3. Pero quiero que sepáis, mire, aquí viene. Pero quiero que sepáis que Cristo, ahí no dice el Hijo. ¿Sí lo pueden notar? Recuerde que familiaridad hay en la gracia. En la gracia hay padre, madre, hijos. Pero fíjese acá como dice, pero quiero que sepáis que Cristo, no dice el Hijo, sino que cuando menciona a Cristo está hablando de una posición de orden y de gobierno. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cristo, el ungido. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mire que ahí no dice hermano, varón. O sea, el que fue creado primero. Y el varón es la cabeza de la mujer. Mire que ahí no aparece la palabra hermanita, chonita. Aparece la palabra mujer. Y Dios, fíjese, ahí no ocupa la palabra padre. Y Dios, la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y así podemos llegar hasta el último versículo, y en ningún momento vamos a escuchar la palabra padre, la palabra hijo, la palabra hermana, la palabra hermano, esposa o esposo. Siempre vamos a estar escuchando Dios, Cristo, varón y mujer. Por lo tanto, la enseñanza del velo no entra dentro del asunto de la gracia, sino del orden de Dios para la iglesia. Si usted es una persona que, hombre, usted ya es una doctora en la gracia del Señor, qué bueno, gloria a Dios por eso. Sin embargo, usted no tiene que olvidar que Dios también se mueve a través de otro sistema. O que Dios ha establecido otro sistema. Y ese es el sistema del orden y del gobierno. Entonces, escucha, hermana, usted en la gracia, usted no se tapa la cabeza, como ahorita muchas están bien agraciadas. Qué bueno que no fue desgraciada, ¿verdad? Sí. Muchas de ustedes en este momento están agraciadas, gloria a Dios por eso. Pero cuando se ora o se profetiza y usted continúa igual, amén, usted no está estableciendo el orden. Usted no está estableciendo el gobierno. Entonces, la mujer, escuche. Sí, esto es cuestión de, mira, no lo pienses aquí, llévalo acá.
La mujer, al cubrirse la cabeza, establecen el gobierno de Dios por encima del gobierno satánico. Porque déjeme decirle que Satanás también tiene un gobierno. Satanás también tiene un orden. ¿En dónde aparece ese orden? Ese orden aparece allá en Efesios 6, verso del 13 en adelante. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y ahí viene el orden. Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Cuando la mujer se cubre la cabeza, ¿sabe qué está viendo Satanás y su orden? Que hay un orden y hay un gobierno que lo está enfrentando. Pero déjeme decirle una cosa, usted y yo somos más que vencedores. Aleluya. Sí. Usted y yo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, que cuando las hermanas en la congregación se ponen el velo, están estableciendo un orden. Le están diciendo: Satanás, aquí hay un orden. Y déjame decirte que ese orden, estimado Satanás, si se le pudiera llamar así, ese orden te ha derrotado. Aleluya. Ese orden te ha avergonzado, así que te vas fuera. No necesitamos gritar en la congregación: Satanás fuera. Y si le gritamos fuera es porque se metió. ¿Y por qué se metió? Porque no vio orden. Satanás se va a infiltrar en donde él no ve orden para establecer su orden. Y entonces es ahí donde un montón de enfermos, un montón de gente que, hermano, ya no la ve llegar, un montón de... Es que, pastor, el diablo me está dando hasta por debajo de la lengua. Algo está sucediendo. Es que no estamos orando. Bueno, a lo mejor sí hay oración. Pero entonces, ¿qué pasa? A pesar de que estemos orando, ¿dónde está tu señal de gobierno? ¿Y dónde está tu señal de autoridad? Hey. Esto es hasta en la casa, hermanos. Mucha gente que dice: no, bueno, pues sí, pero eso nada más en la iglesia. Me lo voy a poner en la iglesia ya para que el pastor no me esté viendo feo. En la casa yo no me lo voy a poner. Satanás, mire, nada más está esperando como león rugiente, viendo hasta en tu casa si hay orden, si hay gobierno o si no lo hay. Y por lo menos si el varón de tu casa no ha querido ponerse las pilas y decir: yo soy el sacerdote de la casa, por lo menos cuando tú ores en tu casa, cubre tu cabeza. Porque si el hombre no es capaz de establecer el gobierno y el reino de Dios en casa, que Dios te use a través de cubrir tu cabeza para que Satanás vea orden, para que vea gobierno, para que vea poder, para que vea autoridad. Y no significa que del velo van a salir chispitas así de poder, o que lo vamos a agarrar como látigo para echar fuera a Satanás, a ver si le sale poder. Pastor, únjame mi velo. Cuando tú te lo pones en conciencia y por conciencia de lo que es y lo que significa, Satanás dice: yo no puedo entrar aquí, yo no puedo establecer mi gobierno, porque aquí hay un gobierno superior. Aleluya. Las mujeres, al cubrirse la cabeza, establecen el gobierno de Dios por encima del gobierno satánico. Esa es la razón por la cual Satanás llena y satura la mente de las mujeres con cosas como: ¿qué Dios tan machista tienen los cristianos? No es machismo, es el deseo de Dios. Escuche, no es machismo, es el deseo de Dios incluir a la mujer dentro del plan del establecimiento y ensanchamiento de su gobierno en la tierra. No es que eso se me hace muy machista, no es machismo. Es que Dios a ti como mujer te está introduciendo
para que junto con el varón tú establezcas ese gobierno, ese reino. Al final de los versículos dice que es honra para la mujer dejar crecer su cabello. Es honra. Pero como acá el velo es algo superior que viene como cultura celestial sobre de, entonces el velo representa una doble honra para la mujer. A ver, dígala que tiene a su lado, hermana, dígaselo. Tu cabello es tu honra. Dígale, pero tu velo es tu doble honra. ¿Por qué? Dios no te está sujetando bajo un machismo desconsiderado. Te está honrando. No solamente una vez con tu cabello largo, sino 2 veces. Y otra cosa por la cual Satanás llena la mente de las mujeres es porque el velo establece el gobierno, el orden de Dios. Y entonces Satanás dice, no, a esta no la voy a dejar. Entonces le voy a meter en la mente que tiene un Dios machista para que no se lo ponga. Porque para ella, si lo considera machismo, pues ya gané. Pero la segunda cosa que Satanás mete en las mujeres es que ya no es la moda. No es la moda usar el velo. No es la moda usar una cubierta. Este pensamiento procede del mal uso del velo por la Iglesia Católica en la etapa del oscurantismo o en el tiempo medieval. Si lo dejamos de ver como un artefacto de la Edad Media y lo vemos como una instrucción de Cristo el Señor, quizá el pensamiento tuyo hoy, y yo oro al Señor por su Espíritu Santo, que hoy ese pensamiento que tienes sea transformado y puedas mirar que esto no es cuestión de moda, no es cuestión de machismo, no es cuestión de cosas medievales. No es cuestión de regresar a como hacía las cosas la Iglesia Católica. Amén. Esto es orden y gobierno de Dios. Recuerda que el orden de Dios nunca va a echar fuera la gracia. O sea, eso no significa que porque tú te cubras la cabeza vienes a ser menor o vienes a ser menos que. Es que hay muchas mujeres que al creer eso dicen, no, pues es que, no, yo ¿por qué? Este viejo ni mi respeto merece. ¿Yo por qué me lo he de poner si ni marido tengo? Ese es otro punto. No es que se lo pongan los que tienen esposo, que se lo pongan las que tienen esposo. Esto no es cuestión de esposo, esposa. Es cuestión de varón y es cuestión de mujer. Nada más. Vamos a terminar hasta aquí, hermanos, con ese primer tiempo de enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Volvemos en unos 5 o 10 minutitos. Sí, tome su asiento, hermana. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén. Vamos a continuar, hermanos, en esta segunda sesión de enseñanza. Recuerde que en la primera sesión estuvimos hablando acerca de qué cultura es el uso del velo. Amén. Ese fue el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos fue el sistema de la gracia y el sistema del gobierno. En el sistema de la gracia no hay hombre, no hay mujer, son uno solo delante del Señor. Amén. Pero en el gobierno sí hay Dios, Cristo, varón y mujer. Y el uso del velo no está relegado al asunto de la gracia, o no está atado al asunto de la gracia, sino al asunto del gobierno de Dios. Ahora, que usted se ponga un velo sobre su cabeza por gobierno no significa que usted sea menos, porque usted ha recibido la gracia del Señor. Y que usted se ponga un velo no debería de inspirar a los hombres a sentirse superiores, sino al contrario, los varones deberíamos de entender, hermano, que tenemos que respetar y honrar más a nuestras mujeres por cuanto ellas están honrando la cultura del cielo.
Amén. Entonces, si hay una mujer que honra la cultura del cielo, pues creemos firmemente que también pues va a honrar a su esposo o al futuro esposo. Amén. Entonces, eso es lo que estuvimos mirando, palabras más, palabras menos, en esta primera sesión. Vamos a entrar a la segunda sesión de enseñanza y aquí voy a tocar el punto 3 y el punto 4. En la primera sesión fueron 2 puntos. En esta segunda sesión también serán 2 puntos más para que sean un total de 4 puntos a enseñar dentro de esta conferencia magistral o magisterial, no porque creamos que es la super mega conferencia, no, sino cuando me refiero a magistral o a magisterial, significa que tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con magisterio, tiene que ver con el aspecto de los maestros en la iglesia de Cristo. Amén. Bien, en este tercer punto que quiero tocar con usted es el cabello o el velo, ¿sí? Porque el versículo más controversial de todos los que hemos leído en 1 de Corintios capítulo 11, verso del 2 al 16, el versículo más controversial y el peor entendido es, se encuentra en el versículo número 15. Vaya para allá, por favor. 1 de Corintios 11:15. 1 de Corintios 11:15 dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, eso lo concuerda con el final de la anterior sesión. Su cabello es su honra, pero el velo sobre su cabello es una doble honra. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ahí donde muchas pueden decir, ahí está, clarísimo. Este es el versículo menos entendido, el menos estudiado, pero sí el más creído por muchas mujeres. De forma incorrecta, claro. El cabello o el velo. Ese es el punto. Vamos a comenzar a meditar un poco y a filosofar bíblicamente un poco sobre este aspecto. Y comienzo diciéndole que del versículo 14 al versículo 16, de todos los versículos del 2 al 16, del 14 al 16 forman una sección. O sea, atención, 1 de Corintios 11 del 2 al 16 está dividido en 2 secciones. La primera sección es del versículo 2 al versículo 13. Esa es la primera sección. Del versículo 2 al versículo 13 es la primera sección. Ahora, del versículo 14 al versículo 16 es otra sección. ¿Sí? Está seccionado el asunto del velo en 2. Y fíjese por favor cómo empieza la segunda sección. Verso 14. Hay una palabra clave en el versículo 14 que comienza con la segunda sección. Dice: la naturaleza misma. O sea, que del versículo 14 al versículo 16 Pablo va a tratar lo natural en el hombre y en la mujer. ¿Ok? La naturaleza misma. Pablo va a enseñar del verso 16, del verso 14 al 16, Pablo va a enseñar más lo terrenal que lo celestial. Porque la naturaleza es muy propia de lo terrenal. Hello. Pablo va a tratar un aspecto más terrenal, más humano, más natural. Y la primera sección habló más de lo celestial, del orden y el gobierno celestial. La forma en la que el cielo ha establecido un orden desde el cielo hasta la tierra. ¿Ven? Y es aquí en esta segunda sección que va del 14 al 16 que encontramos el verso 15. Que dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué está diciendo realmente Pablo aquí? Pablo está diciendo, al entrar en esta segunda sección en donde va a hablar de lo natural, Pablo lo que está diciendo es que el cabello de la mujer es un velo natural
o es un velo terrenal que representa la honra o la gloria de la mujer? Tóquese su cabello, hermana, por favor. Ese es su velo natural. Su cabello es un velo natural. Y este velo natural usted lo lleva a todos lados. Es más, usted utiliza su velo natural aún dormida. Cuando se está bañando, cuando está haciendo comida, cuando va al supermercado, cuando está atendiendo a los niños, cuando va para allá, cuando va para acá, cuando está trabajando, usted está llevando un velo natural. ¿Por qué le estamos llamando velo natural al cabello de la mujer? Porque entra dentro de la sección en donde Pablo comienza diciendo la naturaleza misma. O sea, que del versículo 14 al verso 16, hermano, establece una forma natural tanto para hombres como para mujeres. En lo natural, el hombre dejarse crecer el cabello le es deshonroso, pero a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. En lo natural. ¿Por qué? Porque su cabello le es un velo natural. Ahora, el cabello es entonces un velo natural que la mujer lleva siempre, aún fuera del ejercicio del ministerio. Usted puede venir a la congregación, puede tener algunos oficios dentro de la congregación, como la oración o el profetizar, usted cubre su cabeza, pero una vez saliendo de sus oficios ministeriales, usted retira esa cubierta y de todos modos usted lleva un velo, pero ahora ese es el velo natural. Entonces el cabello es un velo natural que la mujer lleva siempre aún fuera del ejercicio del ministerio. Ahora, en la primera sección que va del verso 2 al verso número 13, está hablando de otro tipo de velo que el apóstol Pablo le llama cubierta. Cubierta, ¿sí? Ahora, este velo que aparece o esta cubierta que aparece en la primera sección se le conoce como velo artificial. Préstamelo, hermana Lluvia, préstamelo por favor. La primera sección está estableciendo un velo artificial, una cubierta artificial, mientras que en la segunda sección del verso 14 al verso 16 se está estableciendo un velo natural. Este velo artificial solo es cuando se ora, entra en función, cuando se ora o cuando se profetiza. Una vez que la mujer ya no está orando, ya no está profetizando, entonces lo retira. Imaginémonos por un momento que Pablo está diciendo que aún para los oficios ministeriales como el orario, el profetizar o el oficio sacerdotal que usted también tiene, imaginémonos que el apóstol Pablo se está refiriendo a quitarse y ponerse el velo, refiriéndose al cabello natural. Hello. Porque es claro, cuando se ora, cuando se profetiza, nada más. Eso significa que es un quita y pone. Si el silogismo, el pensamiento de muchos que dicen, es que el velo es el cabello, bueno, pues entonces usted debería de estar en dos condiciones. Usted debería de estar calva para poner y quitarse una peluca, porque solo es cuando se ora o cuando se profetiza. Así que si el velo fuera el cabello, entonces resulta que usted necesitaría estar calva para, ya voy a llegar a la iglesia. Usted viene pelona por la calle. Usted viene pelona por la calle, rapada. ¿Sí? Ya voy a llegar a mi oficio ministerial de orar y profetizar. Me pongo mi peluca. Se acabó, ya no estoy orando, no estoy profetizando, me vuelvo a quedar pelona. Eso es ilógico porque Pablo está diciendo que la que no se cubre el cabello es como si estuviera calva. O sea, Pablo lo que les está diciendo a las mujeres de la iglesia en Corinto, ¿sí?, es que él está en desacuerdo que la mujer esté calva. Por eso es que les dice, honren su cabello y déjenlo crecer, y cúbranlo cuando oren o profeticen. ¿Por qué? Porque en Corinto una mujer calva era considerada una prostituta.
No había mejor forma y mejor manera de identificar a una sexoservidora en Corinto, que dicho sea de paso, Corinto era una colonia extremadamente sexual. No había mejor forma de identificar a una sexoservidora si no era a través de la calvicie. No es como ahora que hay muchas formas de identificarlas. Bueno, pero en aquel tiempo era sin. Si Pablo estuviera diciendo que el velo es el cabello, exactamente, y ahorita vamos a ver a qué se refiere Pablo ahí, para que ya no haya confusión. Pues entonces Pablo está o a favor de la calvicie o no lo está. O Pablo sufre de amnesia, o qué está ocurriendo con él. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender que en todo el pasaje se habla de dos tipos de velo. El artificial, que es el quita y pone, porque solo cuando se ora o se profetiza. Y el natural, que es su cabello, que es su adorno, es el adorno que usted tiene como mujer, ¿sí? O sería que a lo mejor usted no esté calva, pero por encima de su cabello usted tenga que usar una peluca, yo iba a decir película, una peluca. ¡Qué ridículo, Pablo! ¿No? ¿Sí? Entonces es forzoso entender, escuche, hermenéuticamente, exegéticamente y homiléticamente. ¿Con qué se come esto, pastor? Son materias teológicas. Hermenéuticamente, homiléticamente y exegéticamente, ese pasaje está dividido en dos secciones. La primera sección habla de un quita y pone, y la segunda sección habla de un velo natural. Ese velo natural usted no se lo quita y no se lo pone. Pero hay uno que sí es quita y pone. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces el velo es un artefacto que se quita y se pone dependiendo si se está en ejercicio ministerial o sacerdotal o no se está. Ahora, si Pablo estuviera concluyendo que en lugar de artificial es el natural, para todo, aún incluyendo lo ministerial o el sacerdocio, la mujer debería o estar calva para quitar y poner una peluca, o usar sobre el cabello una peluca. Pero esto sería ridículo, ya que Pablo en todo el pasaje exhorta a las mujeres corintias a no andar calvas o andar calvas como las griegas en general de aquel tiempo, ya que mujeres así en esa cultura eran consideradas sexoservidoras. ¿Y para qué usar una peluca por encima de tu cabello si tu cabello natural es tu honra? Por lo tanto, queda establecido que el pasaje habla de dos velos. Y se lo voy a ratificar con lo siguiente. En la primera sección, en donde habla del quita y pone, cuando habla de cubierta, la palabra que aparece ahí es la palabra catacalupto. Que aparece en la primera sección, usted le llama velo, usted le llama cubierta, usted le llama chalina, usted le llama, sabrá Dios cómo le llama usted, mascada o lo que sea, ¿sí? Este instrumento, este artefacto que va sobre su cabello, se llama en el griego catacalupto. Y catacalupto significa cubierta y significa velo artificial, que se quita y se pone, todo dependiendo si se está en oficios sacerdotales del nuevo pacto según el orden de Melquisedec. Amén. Y el velo que aparece en la segunda sección, el velo natural, que es su cabello, fíjese cómo ahí mismo ya es otra cosa. Ese velo que aparece en el versículo 15, ¿sí? La palabra que aparece ahí como velo se llama fíjese, hasta me cuesta trabajo, paribolaión, no de fiesta,
Paribolaión. Paribolaión. Se fija que no tiene nada que ver no tiene nada que ver catacalupto con paribolaión. Y paribolaión significa vestido, ¿sí? Y también significa adornar. Vestido o adornar. Y lo que está diciendo el texto entonces es que el cabello de la mujer es su honra, es su vestido y es su adorno natural. Pero por otro lado, hay un catacalupto. Fíjese entonces cómo no se está refiriendo al mismo velo. Porque si se refiriera al mismo velo, si en la primera sección apareciera catacalupto y en la segunda sección en donde dice que a la mujer se le ha dado el velo en lugar de, perdón, el cabello en lugar del velo, y también apareciera la palabra catacalupto, entonces Pablo está diciendo que definitivamente no se tiene que usar el catacalupto porque le es dado el cabello a la mujer. Sin embargo, Pablo no está mezclando las cosas. Ahora, vamos a lograr entender esto, por favor. Vamos un poquito más para allá. ¿Ok? En conclusión de ese punto, Pablo habla de dos velos, el natural y el artificial. ¿Sí? Ahora, esta orden era para todas las iglesias de Dios, y todas las iglesias de Dios no deberían tener la costumbre de contender sobre el tema. Velo o cabello en lugar de velo. ¿Qué está diciendo Pablo exactamente? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que fuera de tus oficios sacerdotales te es dado el velo natural, pero dentro de tus oficios sacerdotales como la oración y la profecía es necesario el catacalupto. Amén. Vaya preparando sus preguntas, con mucho gusto vamos a responder. Amén. ¿Queda claro? Cuando Pablo dice que en lugar de velo le es dado el cabello, sí, pero eso es para andar naturalmente haciendo las actividades normales de todos los días. Pero para oficio ministerial o sacerdotal de orar o profetizar, catacalupto, un quita y pone. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanas? Amén. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este aspecto de las dos secciones en las que está dividido el pasaje. Y punto número 4, unas cosas que tenemos que aclarar todavía para que quede más firme todo esto. El velo solo para casadas. Hay muchos que enseñan que el velo solo es para uso de las casadas. Sin embargo, este concepto es errado y erróneo. Válgame el pleonasmo. Según el pasaje de 1 de Corintios 11 que hemos leído, el gobierno es Dios, Cristo, varón, mujer. Ahí no dice Dios, Cristo, esposo o esposa. ¿Amén? Entonces eso significa que una señorita es una mujer. Una señora es una mujer. Una niña es una mujer. Por lo tanto, el uso del velo no debe de ser impuesto. Todas las que tienen esposo, por favor, pónganselo. No, eso no tiene nada que ver con si eres esposa o no. Tiene que ver con el hecho de que eres mujer. Entonces, hermano, aclaramos que el velo no es solo para casadas, ¿sí? Que lo deben de usar las casadas, sí, porque son mujeres. No porque son esposas, sino porque son mujeres. ¿Y las no casadas deben de usarlo? Sí, porque son mujeres. Ese es el orden de el Señor. Otro punto que queremos aclarar dentro de este cuarto y último punto es el velo, una práctica solo para la iglesia de Corinto, aunque ya hemos hablado de eso en la primera sección del estudio que tuvimos o que hemos estado teniendo. Quiero darle otras pautas para que usted pueda entender que el uso del velo no es en ninguna forma solo para la iglesia de Corinto. Pues si es para la iglesia de Corinto, bueno, usted no es corintiana. ¿Ah? Usted es mexicana. Se sabe el himno nacional, pega el grito el 15 de septiembre, le gusta el pozole, aleluya. A mí también, amén. Tenemos que considerar unas palabras que aparecen en el texto.
Y esa palabra es la palabra cabeza. Anótelas, por favor. La palabra cabeza. La palabra, o mejor dicho, punto número 2, enseñanza sobre Adán y Eva. Enseñanza sobre Adán y Eva. Y número 3, la palabra ángeles. Cabeza, enseñanza sobre Adán y Eva. Y la palabra ángel. Esas 3 palabras, o esas 2 palabras y ese concepto aparecen en 1 Corintios 11 del 2 al 16. Usted está en toda libertad de volver a leer el pasaje si usted quiere, solo que por cuestión de tiempo no vamos a leerlo, pero usted puede recordar o volver a leer si usted gusta. Vamos a encontrar por ahí la palabra cabeza diciendo o poniendo a Dios como cabeza. Dios cabeza de Cristo. Cristo cabeza del varón. Varón cabeza de la mujer. ¿Sí? Ahora, ¿acaso Dios es cabeza solo de la iglesia de Corinto? Por lo tanto, si Dios es cabeza de toda la iglesia, contando la que está reunida hoy aquí, amén. Si usted puede confesar que Dios es nuestra cabeza, que Dios es la cabeza de la iglesia, ¿cuántos confiesan que Dios es la cabeza de la iglesia? La cabeza de Cristo y Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Si usted lo confiesa, escuche, si usted lo confiesa, entonces el aspecto del orden y el concepto de cabeza no solamente es para la iglesia de Corinto, es para la iglesia, contando la iglesia mexicana. Por lo tanto, en donde está el concepto de cabeza, Dios cabeza de Cristo, ahí se establece y se debe establecer un orden. ¿A través de qué? A través del uso del catacalupto. Después tenemos ahí el concepto de enseñanza sobre Adán y Eva, porque el pasaje dice que primero fue creado el hombre y posteriormente fue creada ¿quién? La mujer. ¿A qué está haciendo alusión el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está haciendo alusión a Adán y a Eva. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Acaso la enseñanza sobre Adán y Eva solo fue para Corinto? ¿Usted cree que solamente es para Corinto? No, también es para la iglesia en México. Al contrario, qué bueno que la enseñanza sobre Adán y Eva, qué bueno que la enseñanza del primer Adán también es para la iglesia en México. Porque si la enseñanza del primer Adán fuera para alguien más, pero menos para la iglesia en México, entonces eso anula también la enseñanza del postrer Adán para la iglesia en México. Y si es eso así, usted y yo estamos metidos en un serio problema. Porque déjeme decirle que solamente la enseñanza del postrer Adán basados en el primer Adán, es que usted y yo hemos encontrado resurrección, hemos encontrado vida, hemos encontrado restauración, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Solo en la enseñanza del postrer Adán sabemos que hay un nuevo camino abierto de la tierra al cielo, aleluya, para algún día encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Por lo tanto, si la enseñanza de Adán y Eva en cuanto a que él fue creado primero y después la mujer, eso establece un gobierno aún para la iglesia en México, para la iglesia en China, para la iglesia en India, para la iglesia en todos lados. Porque recuerde que esta instrucción no fue solo para Corinto, sino que fue una revelación de Cristo para su iglesia. Amén. Y después encontramos la palabra ángeles. Dice que la mujer tiene que llevar señal de autoridad. ¿Y por qué decimos que es este? Porque está dentro del primer segmento. Dice que por causa de los ángeles. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Acaso solo hay o solo había ángeles en Corinto? Oiga, si solamente hay ángeles en Corinto, ¿qué podemos hacer? La escritura dice que los ángeles son consiervos nuestros, que fueron creados por el Señor para nuestra ayuda, aleluya. Fueron creados por el Señor para ser colaboradores nuestros en esta obra de la extensión, del ensanchamiento del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, si aquí hay ángeles de Dios, catacalupto, señal de autoridad por causa de los ángeles. Ahora, cuando aparece aquí la palabra ángeles, no solamente se está refiriendo a ángeles de Dios, se está refiriendo también
a demonios, espíritus inmundos. ¿Ah? Porque acuérdese que un demonio, no por el hecho de ser demonio, ha dejado de ser un ángel. Son ángeles caídos. De hecho, una forma de como la escritura los reconoce es a través del concepto ángeles caídos. Oiga, ¿usted cree que Satanás va a respetar? No, pues es que aquí nada más me dejaron en China. Yo nada más puedo aquí trabajar en China. Si él quiere corromper a todo el mundo, quiere corromper a todas las naciones. Por lo tanto, Satanás, los ángeles de Satanás, no los de Charlie, sino los ángeles de Satanás, están sobre todas las naciones. Hay principados colocados sobre cada nación. Hay huestes de maldad colocadas sobre cada nación. Señal de autoridad por causa de los ángeles. Y como ángeles de Dios y demonios no solamente eran sobre Corinto, sino también en esta noche sobre México, y específicamente sobre este lugar ahora mismo, Catacalupto, por causa de los ángeles. Este señal de autoridad sobre la mujer para ir en contra, para contrarrestar el gobierno satánico, el gobierno demoníaco. Por eso es que el catacalupto, amado hermano, es un arma de guerra. Todos conocemos la sangre de Cristo, el poder del nombre, pero también el catacalupto por causa de los ángeles, no solo de Dios, sino también del chancludo aquel, señal de autoridad. Cuando los ángeles de Satanás miran señal de autoridad, miran catacalupto, ¿sí? Entonces los ángeles de Satanás dicen: a ver, Jezabel, tú no puedes hacerle aquí daño a esto. Hey, hello. No puedes controlarla, no puedes manipularla, no puedes usarla. Y alguien pudiera decir: ay, pastor, pero hay un montón que se cubren la cabeza con el catacalupto y son bien jezabélicas. En la iglesia lo ocupan para cubrirse la cabeza y en la casa para ahorcar al marido. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque usted tiene este catacalupto como señal de respeto. Ay, es que pues es que así me enseñaron en la iglesia a usarlo, pero sin darte todas estas bases. Por eso me lo pongo. Porque fulanita se lo pone, porque sutanita se lo pone, ¿sí? Luego se andan viendo el catacalupto. Ay, le puso lentejuela. Mañana mismo fabrico uno que cuando llegue a la congregación, hombre, todas van a querer tenerlo. Tú no estás utilizando esto como señal de autoridad, lo estás trayendo como cuando el vestido en pasarela, que lo vean. Este instrumento puede caer exactamente en lo mismo. Y cuando eso ocurre, entonces deja de ser una señal de autoridad para ser un adorno más. Y ahí es donde uno dice: esta se pone hasta 3 velos en la cabeza, pero es bien jezabélica, está bien endemoniada. Y ahí es donde muchas desacreditan: no, pues yo no lo uso y creo que estoy mejor. Fíjese todavía el orgullo. Yo no lo uso y creo que estoy mejor que los usan. Pues podrías estar todavía mejor sabiendo el significado del catacalupto y sabiendo que por causa de los ángeles. Aleluya. Amén. Entonces estamos entendiendo que este asunto no solamente es para la iglesia de Corinto. Por la palabra cabeza, por la palabra ángeles y por el concepto de enseñanza sobre Adán y Eva. Gloria a Dios. Hemos entendido entonces que hay 2 velos. Hemos entendido que no es una práctica solo para la iglesia de Corinto. Hemos entendido que no solamente es para las casadas. Hemos establecido el asunto del cabello, el velo, si uno suplanta al otro. Y ya dijimos que no, que cuando Pablo dice que en lugar de velo les he dado el cabello, sí, pero eso es para los quehaceres naturales y normales de todos los días, en todos los lugares, contando la iglesia. Pero el apóstol Pablo añade que dentro de los oficios de orar y profetizar, catacalupto. Amén. Y termino con esto. La escritura dice que cuando se ore o se profetice, la adoración es parte de lo profético. La adoración es parte de lo profético. ¿Sí? Está Jesús sentado en la boca del pozo de Samaria. ¿Se acuerda? Y mandó a los muchachos a comprar la comida.
Y de repente llega la mujer samaritana con el cántaro. Se acerca al pozo, saca el agua. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí agua que soy samaritana? Porque debes de saber que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él no a ti. Y no volverías a tener sed jamás. Sí, Señor, yo sé que... ¿Ah? Llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, fíjese, me parece que tú eres profeta. Y mire de inmediato, nuestros padres dicen y ustedes dicen que es en el templo donde se debe de adorar, pero nosotros decimos que es en el monte donde se tiene que adorar. ¿Dónde pues se tiene que adorar? De verdad te digo, de cierto te digo, mujer, que llegará el momento en que no se adorará ni en el templo ni en el monte, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es hasta que la mujer reconoce que es un profeta. Me parece que eres profeta. Y luego le hace la pregunta, no sé sobre si tiene 5, 6, 7 maridos y uno por allá, que nadie conoce, nadie sabe, nadie supo. La mujer no le hace la pregunta de que, ¿y cómo le hago, Jesús? Tengo una necesidad fuerte, sentimental. No me siento plena, no me siento llena. ¿Qué hago? Esa no fue la pregunta que le hizo. E inmediatamente le hace la pregunta en cuanto a la adoración. Porque tanto judíos como samaritanos creían que los profetas son los que más saben de adoración. Y que la adoración tiene que ver con lo profético. O sea, no podemos hablar de lo profético sin hablar de la adoración. La adoración en su naturaleza es 100% tema profético. 1000% tema profético. ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Me he quedado impactado. Cuando yo me convertí al Señor, y no le vaya a hacer porque a veces son más viejos los lobos que... Cuando yo me convertí al Señor, el primer contacto que yo tuve fue con un profeta que amo, aprecio y estimo mucho. Lo acabo de visitar en el mes de febrero, el 5 de febrero para ser exactos, hermano, y es un varón de Dios que yo amo y aprecio con todo mi corazón. Claro, no más que a mi apóstol, pero y él es un hombre diestro en el piano. De hecho, cuando él estaba aquí en México, ahora él está en los Estados Unidos ministrando una iglesia. Cuando estaba aquí en México, hermano, de hecho yo toco el piano. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre me inspiró. No que me haya enseñado, sino que me inspiró. Comencé, aprendí. Pero ¿sabe de qué me he dado cuenta? De una cosa, que la mayoría de gente llamada a lo profético, la mayoría de gente, la mayoría de hijos de Dios llamados a lo profético, siempre se les facilita el asunto de la música. Siempre se les facilita que el piano, que la guitarra, que es... No, hombre, hermano. Fíjese, no quiero echarme flores ni creerme maceta, ¿sí? Pero ¿sabe cuánto tiempo tengo yo de escuela para tocar eso? 2 meses. Es lo único que cuento. Tengo solo enseñanza de 2 meses de escuela. Y entonces, viendo, ¿cómo fue eso? No lo sé. Pero ahora que me he contactado con otros que han sido llamados a lo profético, siempre la música es algo... Hermano y hermana, siempre la música es algo que prevalece. ¿Por qué? Porque lo profético está ligado a la adoración y la adoración está ligado a lo profético. De hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento sí le reclaman al pueblo y les dicen, Dios está enojado, Dios va a traer esto, Dios va a traer aquello. Pero la mayoría de ese tipo de profecías que los profetas del Antiguo Testamento soltaron, ¿sabe a qué se debió? A la mala administración de la adoración y la alabanza en el pueblo. Porque ya comenzaban a llevar a los corderos al templo. Recuerde que los corderos sacrificados son un símbolo de alabanza, son un símbolo de adoración. Ya llevaban a los corderos con la pata chueca, tuertos, sin una oreja, pintos. Si hay alguien que se apellida Pinto aquí, no la estoy. O sea, ya era así de que, dale eso.
Por eso es que Jesús como profeta entra al templo y comienza a volcar todas las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas y de los que vendían los corderos, y les puso una zarandeada. Ahí Jesús no entró al templo como hijo de Dios. Ahí Jesús entró al templo como profeta de Dios. Aleluya. ¿Y dónde se confirma que entra como profeta? Cuando se para frente al sumo sacerdote y a todo el séquito religioso que estaba ahí. Se les para enfrente y les dice: destruyan este templo en 3 días y yo lo levanto. Destruyan ese templo y yo lo levanto en 3 días. Es una profecía que se aplica a él, pero también es una profecía que está a punto de cumplirse. Porque por si usted no lo sabe, usted y yo estamos en el 3er milenio. Si para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día, y Jesús dijo que el templo sería levantado en el 3er día, usted y yo estamos en el 3er milenio. Eso significa que usted y yo estamos en el 3er día, y que en cualquier momento el templo de Jerusalén será levantado según la profecía de Jesús como profeta dentro del templo. Pero le tengo una noticia: cuando el templo sea levantado, usted y yo ya no estamos acá. Ahí se lo dejo de tarea. Cuando el templo de Jerusalén sea levantado, usted y yo ya no estamos en la tierra. Estamos en el 3er milenio. Estamos en el 3er día. Agárrate, hermano, que tarde que temprano, tarde mucho, tarde poco, de que viene. Y eso está muy próximo. Regresando un poco a este asunto, hermano y hermana, si lo profético está ligado a la adoración, y la escritura dice catacalupto cuando se ora o cuando se profetiza, también entonces es adecuado usar catacalupto cuando se adora. Porque cuando usted adora, usted está entrando a una atmósfera profética. Está tocando lo profético, está rasguñando lo profético. Cuando usted adora sin decir, el Señor dice, usted está profetizando sobre de usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos, sobre la nación, sobre la tierra. La escritura dice que David era un profeta, y David compuso una cantidad de salmos. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración tiene que ver con lo profético. Aclaro esto porque entonces habrá muchas hermanas que digan, cuando se ora, vamos a orar, me lo pongo. Pues como yo no soy profeta, recuerde algo que le enseñé el miércoles: no todos somos profetas, pero el pueblo del Señor sí es profético, que es otra cosa totalmente distinta y diferente. Ser profeta es una cosa, ser profético es otra cosa. El pueblo, todos somos proféticos. No significa que todos somos profetas, pero sí proféticos. Amén. Entonces, hermano y hermana, usted no puede decir, yo no soy profeta, pues yo no profetizo. Pues eso que lo ocupen nada más los que profetizan. Porque ahí dice, cuando se ora o se profetiza. Bueno, si no profetiza, por lo menos si oras. O tampoco. Porque si no, hermano, ya están fritas. Voltea con el que tiene a su lado, véale la cara. Amén. Y dile, creo que tú sí oras. Si lo veo así, dile, creo que tú no oras. Amén, amados y amadas. Así que el concepto del catacalupto o de la cubierta no es algo que Pablo se inventó. No es algo que la iglesia de hoy está inventando. Hagamos a un lado un montón de prejuicios. ¿Sabe qué pasa? Que a veces a las mujeres se les ha ridiculizado tanto en casa que cualquier adornito que se ponen, luego, ¿no me veo ridícula? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me veo? Porque en algún momento te dijeron, ¿y tú qué? ¿Pareces payaso? ¿A dónde vas? Y esas palabras dañaron. Ahora, te hablan de ay, no, yo no me veré ridícula. Muchos no se lo ponen porque se sienten ridículas, porque tienen un fuerte problema con la autoridad, la pena, la vergüenza. Creo que si el uso del catacalupto viene a ser cultura de la iglesia como lo es, yo creo que nadie debería de estar observando, mira qué ridícula, porque de hecho no te ves.
Y aunque para el hombre así fuera, aleluya, Dios te está mirando en su orden. Te ha alineado a su orden, aleluya. Te ha alineado, te ha jalado a su orden. Él camina, Cristo camina, el hombre camina, pero tú no andas por allá perdida. Tú también estás caminando en el mismo plan y en el mismo propósito del Dios eterno. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Es una doble honra para ti que Dios te meta dentro de sus planes. Aleluya. Porque ahí se acaba el concepto de venganza que Dios pudiera tener con Eva. Si es que Dios la tuviera, pero no lo tiene. Por eso es que te alinea a su plan. Te alinea a su orden. Eres parte del orden de Dios. Eres parte del gobierno de Dios. Tú no eres la dejada. Tú no eres la ridícula. Tú no eres la endiablada. Tú no eres la Jezabel, aquella que te dicen. Tú no eres eso. Vuelvo a repetirte. Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú eres lo que Cristo dijo que tú eres. Así que quítese ese concepto. Es que me veo ridícula. Si eso es cultura nuestra. Oiga, usted cree, solo los que no estamos en esa cultura, pero usted cree que todos los que están en la cultura del perreo, voy buscando una lady, como tú la quieras, que dicen, que bien dicen que en la iglesia no hay perreo, pero sí puede haber ovejeo. ¿Usted cree que los que están en esa cultura van a decir, mira qué ridícula? Pues no. Los que son de aquel tiempo de Johnny Laboriel y para los modernos, ay, qué ridículos. Pero usted cree que es una ridiculez bailar a Johnny Laboriel para los que son del tiempo de Johnny Laboriel. Para los que son de la cultura del rock and roll. Pues no. Por lo tanto, si el catacalupto es parte de nuestra cultura, nadie, ninguna mujer debería estar pensando, qué ridícula me veo. ¿Me veo bien? ¿No me veo bien? Debería de ser algo normal. Normal para las hijas de Dios dentro de la cultura.